Muy buenos días para todos. Un saludo muy especial en nombre de la doctora Gloria Estela López Jaramillo, presidente del Consejo Superior de la Judicatura, de los demás magistrados que integran la corporación. De igual forma, un saludo muy especial en nombre de la doctora Marilucero Novoa Moreno, directora de la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla. Sean todos bienvenidos a esta conferencia denominada Una mirada generalizada en los derechos de las mujeres, que hace parte del segundo ciclo de capacitación en Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario. El camino trazado desde que se creó la Resolución 1325 del año 2000, aprobada por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en su sesión 4213 sobre las mujeres, la paz y la seguridad, incluyó preceptos específicos con respecto a las negociaciones y acuerdos de paz. Aunque se ha logrado una evolución en el acceso de la mujer a los procesos de paz y su participación en ellos, todavía queda mucho por hacer. Este camino se une al contexto nacional cuando el gobierno colombiano adoptó en el año 2016 el Acuerdo de Paz, que estableció 3 puntos específicos: la participación de la mujer en las negociaciones, el enfoque de género incluido en el acuerdo y las políticas públicas que se han adelantado en función de garantizar la participación de las mujeres. La conferencia de hoy tiene como propósito abordar la inclusión del concepto mujer y género dentro del texto final del Acuerdo de Paz suscrito en el 2016 y los derechos que las mujeres tienen para lograr una mejor participación en la construcción de los acuerdos de paz. Adicional, observar desde un enfoque holístico a la mujer rural y campesina. El día de hoy tenemos el gusto de contar de nuevo con la doctora Victoria Eugenia Velázquez Marín, abogada especialista en Derecho de Familia y Constitucional de la Universidad Santiago de Cali. Es formadora de la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla y ha estado en la rama judicial por más de 25 años. Actualmente se desempeña como magistrada del Consejo Seccional de la Judicatura de Cali. Tan pronto finalice la exposición, nuestra formadora invitada el día de hoy dará respuesta a algunas de las preguntas formuladas a través del chat de participación. Doctora Victoria Eugenia Velázquez, es un gusto tenerla de nuevo con nosotros. Bienvenida, tiene el uso de la palabra. Muy buen día para todos. Desde la hermosa ciudad de Cali les damos a todos y a todas la más cordial bienvenida a esta importantísima actividad académica. De igual manera le damos un cordial saludo a todos los magistrados del Consejo Superior de la Judicatura, de igual manera a nuestra presidente, la doctora Gloria Estela López Jaramillo, y también le damos un cordial saludo a la doctora Marilucero Novoa en su condición de directora de nuestra Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla. Así que bienvenidos todos y todas a esta importantísima actividad académica denominada Una mirada generalizada en los derechos de las mujeres. A continuación, me permito compartir mi presentación. Tenemos entonces la denominación de nuestra importantísima actividad académica es Una mirada generalizada en los derechos de las mujeres. Comenzaremos entonces por hablar de la perspectiva de derechos. ¿Qué tenemos entonces para mencionar? El enfoque de derechos lleva a comprender que todas las personas, bien sean mujeres, sean hombres, indistintamente de su edad, de su nacionalidad, de su etnia, de su creencia religiosa, tienen derecho a todos los derechos. Todos los derechos son de todos los seres humanos. Todos estos derechos son importantísimos para el desarrollo pleno y digno del ser humano durante todo el transcurso de su vida. Estos se adecúan a las demandas de la humanidad a través del tiempo. Nadie puede renunciar a estos derechos pese a las diversas circunstancias en que pueden encontrarse las personas. Tener en cuenta una perspectiva de derechos implica tener en cuenta los siguientes aspectos. En primer lugar, los derechos humanos son aquellas facultades que poseen todos los hombres, mujeres, jóvenes, niños y niñas por el solo hecho de ser personas, sin importar su edad, su sexo, su orientación sexual, su etnia, su religión, su origen, sus creencias, su clase social o su pensamiento.
En otras palabras, todas las personas tienen derechos por el simple hecho de existir. Representan el ideal al que todos los seres humanos pueden aspirar. Su ejercicio y disfrute son necesarios para que cada persona pueda desarrollarse plenamente. No deben ser entendidos únicamente como normas o tratados, sino simplemente como una forma de vida. De igual manera, también tenemos que tener presente que los derechos humanos comprenden el derecho a la vida, a la dignidad, a la libertad, a la seguridad, a la integridad física, emocional y sexual de las personas, así como su derecho a participar en la vida pública. También los derechos humanos implican la existencia de condiciones de vida y de bienes materiales, sociales y culturales y la posibilidad de construir una sociedad justa y solidaria. Además, los derechos humanos establecen valores para regular y controlar las relaciones mutuas entre los individuos, los grupos, las comunidades, los pueblos, el Estado y las naciones, y establecen los límites a ese ejercicio posible de un poder abusivo. En el terreno de las relaciones sociales, los derechos humanos se dirigen a garantizar las relaciones democráticas y de equidad entre los hombres y las mujeres, entre los adultos, los niños, las niñas, los adolescentes, entre los ciudadanos y las ciudadanas en las distintas esferas de la vida económica, política, social y cultural de nuestros países. ¿Qué más podemos nosotros hablar sobre la perspectiva de derechos? La Corte Constitucional colombiana establece que la dignidad es un fundamento de los derechos humanos. Implica el respeto a la vida y la integridad, la abstención de cualquier trato cruel o degradante y la prohibición expresa de la reducción de un ser humano a la condición de simple instrumento al servicio de una voluntad. En el campo de la sexualidad y de la reproducción, la dignidad significa que todas las personas, por el solo hecho de existir, tienen derecho a ser respetadas en su realidad corporal, física, moral y emocional. Todas las leyes que el Congreso de la República aprueba deben analizarse desde la perspectiva de derechos con el fin de evitar la extralimitación del poder ejecutivo. Por esto, la actuación de las personas también tiene un límite, y este límite lo imponen los derechos humanos, que en nuestro país están recogidas en nuestra Constitución Nacional de 1991. Todas las personas entonces tenemos derechos y deberes, de acuerdo con nuestro ciclo vital y con la capacidad para tomar decisiones y asumir responsabilidades de diversa índole. El ejercicio de los derechos humanos, y no solo su existencia, constituyen entonces la ciudadanía en todos los sistemas democráticos. Bueno, ¿qué más tenemos entonces nosotros? Continuamos ahora por hablar de los derechos de las mujeres a través del tiempo. ¿Qué tenemos entonces en el ámbito internacional? Tenemos que hacia 1776 se dio la Declaración de los Derechos de Virginia. Se da esto en el contexto de la independencia de los Estados Unidos. ¿Independizarse de quién entonces? Independizarse de la Gran Bretaña. Tiene un artículo importantísimo, tiene que ver con que proclamó que todas las personas tienen derechos naturales que les son inherentes como seres humanos. Es decir, habló en general de los derechos humanos que deben ser aplicados tanto para los hombres como para las mujeres. ¿Qué más tenemos muy importante? Hacia 1789 tenemos el comienzo de la Revolución Francesa, que proclamó los derechos del hombre y del ciudadano. ¿Qué pasó entonces cuando se proclamaron los derechos del hombre y del ciudadano? Se desconoció por completo los derechos de la mujer. Frente a esta situación, hacia el año de 1793, Olympe de Gouges, quien era una escritora francesa, escribió los derechos de la Declaración de los Derechos de la Mujer y la Ciudadanía. Esto parafraseando los derechos del hombre y del ciudadano. Olympe de Gouges dio a conocer en su declaración
que las mujeres tendrían derecho a elegir y a ser elegidas, tendrían derecho a la educación y tendrían también derecho a la administración de sus propios bienes. Pero ¿qué pasó entonces? Este pensamiento feminista no fue de buen recibo para los hombres que participaban de esta Revolución Francesa. De igual manera, otro acontecimiento estuvo en contra de Olympe de Gouges. ¿Qué fue lo que pasó? Que ella se opuso a la declaración de pena de muerte establecida contra el rey Luis XVI. Por tal motivo, ella fue acusada de traición a la patria y posteriormente fue guillotinada. Es decir, los derechos que ella planteó en esta declaración de los derechos de la mujer y la ciudadanía fueron reconocidos, pero años más tarde. Luego, ¿qué tenemos hacia el año 1848? La primera manifestación pública por el derecho al voto. Es la conocida como la Declaración de Seneca Falls o Declaración de Sentimientos. Es el texto fundacional del sufragismo en Estados Unidos. ¿Por qué se denomina la Declaración de Seneca Falls? Porque fue una declaración que fue redactada el 19 y 20 de julio del año 1848 en una iglesia del pueblo Seneca Falls, que es un pueblo de Nueva York. ¿Qué pasó entonces? Esta declaración contó con la presencia de 60 y 32 hombres. Todo que estaban promoviendo el abolicionismo en Estados Unidos. Y esta declaración de sentimientos es una declaración tan bonita que ha pasado a la historia, y a continuación me permito leer algunos de sus acápites. Tenemos lo siguiente. La declaración fue liderada por Elizabeth Cady Stanton y por Lucrecia Mott. Contempla lo siguiente. Cuando en el desarrollo de la historia un sector de la humanidad se ve obligado a asumir una posición diferente de la que hasta entonces ha ocupado, pero justificada por las leyes de la naturaleza y del entorno que Dios le ha entregado, el respeto merecido por las opiniones humanas exige que se declaren las causas que impulsan hacia tal empresa. Mantenemos entonces que estas verdades son evidentes, que todos los hombres y las mujeres son creados iguales, que están dotados por el Creador de ciertos derechos que les son inalienables, entre los que figuran la vida, la libertad y el empeño por la felicidad, que para asegurar estos derechos son establecidos los gobiernos, cuyos justos poderes derivan del consentimiento de los gobernados. Siempre que una forma de gobierno atente contra estos fines, el derecho de los que sufren por ello consiste en negarle su lealtad y reclamar la formación de uno nuevo, cuyas bases se asienten en los principios mencionados y cuyos poderes se organicen de la manera que les parezca más adecuada para su seguridad y para su felicidad ante todo. La prudencia impondrá entonces ciertamente que los gobiernos largamente establecidos no debieran ser sustituidos por motivos intrascendentes y pasajeros, y consecuencialmente la experiencia ha mostrado que el ser humano está más dispuesto a sufrir cuando los males son soportables, que a corregirles mediante la abolición de los sistemas de gobierno a los que están acostumbrados. No obstante, cuando una larga cadena de abusos y de usurpaciones que invariablemente perciben el mismo objetivo muestran la intención de someter a la humanidad a un despotismo absoluto, el deber de esta consiste entonces en derribar semejante gobierno y prepararse a defender su seguridad futura. Tal ha sido la paciente tolerancia de las mujeres respecto a este gobierno, y tal es ahora la necesidad que las empuja a exigir la igualdad a que tienen derecho. La historia de la humanidad es la historia de las repetidas vejaciones y usurpaciones perpetradas por el hombre en contra de las mujeres, con el objetivo directo de establecer una tiranía absoluta sobre ellas. Para demostrarlo, vamos a presentarles estos hechos al ingenuo mundo.
Nunca se le ha permitido que la mujer disfrute del derecho inalienable al voto. La ha obligado a acatar las leyes en cuya elaboración no ha tenido participación alguna. Le ha negado derechos reconocidos a los hombres, más ignorantes e inmorales, tanto americanos como extranjeros. Habiéndola privado de este primer derecho como ciudadano, el del sufragio, y habiéndola dejado, por tanto, sin representación en las asambleas legislativas, la ha oprimido en todas sus partes. Si está casada, la ha convertido civilmente muerta ante los ojos de la ley. La ha despojado de todo derecho a la propiedad, incluso a los jornales que ella misma gana. La ha convertido en un ser moralmente irresponsable, ya que, con la sola condición de que no sean cometidos ante el marido, pueden perpetrar todo tipo de delitos. En el contrato de matrimonio se le exige obediencia al marido, convirtiéndose éste a todos los efectos en su amo, ya que la ley le reconoce el derecho a privarle de su libertad y someterle a todos sus castigos. Él ha dispuesto las leyes del divorcio de tal manera que no se tiene en cuenta en ningún momento la felicidad de la mujer, tanto en sus razones verdaderas y en caso de separación, respecto a la designación de quién debe ejercer la custodia de los hijos, como en la que la ley supone en todos los casos la supremacía del hombre sobre la mujer y deja todo el poder en manos de los hombres. Después de haber despojado a las mujeres casadas de todos sus derechos, ha gravado a la soltera que posee fortuna con impuestos destinados a sostener un gobierno que no la reconoce, más que cuando sus bienes pueden proporcionarle beneficios. Ha monopolizado casi todos los empleos lucrativos y en aquellos en los que se les permite acceder, las mujeres no reciben más que una remuneración misérrima. Le ha cerrado todos los caminos que conducen a la fortuna y a la distinción, porque los considera más honrosos para los hombres, y a la mujer no se le admite tampoco como profesora ni de teología, ni de medicina, ni de leyes. Le ha negado la oportunidad de recibir una educación completa, cerrándole el acceso a todas las universidades. Solo le permite desempeñar funciones subordinadas, tanto en la Iglesia como en el Estado, defendiendo la autoridad apostólica que la excluye del sacerdocio y salvo contadas excepciones de toda participación pública en asuntos de la Iglesia. También ha creado un equivocado sentimiento público, ofreciendo al mundo un código moral diferenciado para los hombres y para las mujeres, según el cual los mismos delitos morales que excluyen a la mujer de la sociedad no solo son tolerados en el hombre, sino que además en ellos sí se les considera más leves. Ha usurpado las prerrogativas del propio Dios, pretendiendo que tiene derecho a asignar a la mujer su esfera de acción propia sin tener en cuenta que este derecho pertenece a su propia conciencia y a su Dios. Él ha tratado por todos los medios posibles de destruir la confianza de las mujeres en sus propias capacidades, reduciéndoles su autoestima y conduciéndola a una vida dependiente y miserable. Ahora, en vista de esta situación en que vive más de la mitad de la población a la cual se le niega el reconocimiento de sus derechos y se le somete a una degradación social y religiosa, en vista de las leyes injustas más arriba mencionadas y porque las mujeres se sienten vejadas, oprimidas y fraudulentamente desposeídas de sus derechos más sagrados, insistimos en que se les deben reconocer inmediatamente todos sus derechos y privilegios que le pertenecen como ciudadano de los Estados Unidos. Observemos entonces que esta declaración de sentimientos es una declaración muy linda que ha pasado y se ha perpetuado a lo largo de la historia. ¿Y por qué? Porque específicamente las mujeres lo que hicieron fue manifestarle al mundo en general la situación por la cual estaban atravesando las mujeres hacia el siglo XVIII en los Estados Unidos. Continuamos entonces. Tenemos que en el año de 1918 fue aprobada la ley del sufragio femenino en Inglaterra
Y es así como más de 8 mujeres tuvieron la oportunidad de ejercer el sufragio. Estas mujeres tenían que tener una edad superior a los 30 años. ¿Qué pasó también en el año de 1920? Tenemos el derecho al voto femenino en los Estados Unidos. Se dio a través de la aprobación de la 19ª enmienda de la Constitución de Estados Unidos. Se convirtió en ley y las mujeres pudieron votar incluso en las elecciones presidenciales. Hacia el año del 8 de marzo de 1975 fue declarado el Día Internacional de las Mujeres por parte de las Naciones Unidas, bajo la consigna de igualdad, desarrollo y paz. A esta declaración asistieron más de 100 mujeres que habían sido convocadas por Elizabeth Cady Stenson y Lucrecia Mott. Estas mujeres, Elizabeth Cady Stenson y Lucrecia Mott, fueron las mismas que liberaron la declaración de sentimientos. De igual manera, recordemos que esto no fue algo sorpresivo en los Estados Unidos. De tiempo atrás, es decir, desde finales del siglo XVIII, ya las mujeres de Nueva York y de Chicago estaban haciendo protestas en los Estados Unidos. ¿Qué estaban ellas protestando? Pues estaban entonces en contra del trabajo de las personas menores de edad. Estaban en contra de esas arduas jornadas de trabajo que habían sido impuestas a las mujeres y ante todo estaban en contra de esa desigualdad de sus derechos frente a los hombres. Ellas manifestaban: frente a trabajos iguales, nosotras las mujeres estamos devengando un salario mucho más inferior que el de los hombres. ¿Qué tenemos entonces hacia el año 1979? La Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación en contra de la mujer es un instrumento internacional que se torna como el más importante en cuanto a la defensa de los derechos de las mujeres se refiere a nivel internacional. Este instrumento fue designado por la Organización de las Naciones Unidas. Bueno, en el ámbito nacional partimos del año 1930. ¿Qué pasó en el año 1930? Llega al poder el Partido Liberal, quien fue nombrado como presidente Enrique Olaya Herrera. Recordemos que veníamos de 45 años de hegemonía conservadora y entonces en el año de 1930 le fue presentado por parte de la señora Georgina Fletcher un proyecto de reforma constitucional relacionado con la posibilidad de que las mujeres administraran sus propios bienes. Es así como en el año de 1932, cuando todavía estaba como presidente Enrique Olaya Herrera, se signó la Ley 28, que otorgó el manejo de la mujer sobre sus propios bienes. Recordemos entonces, anteriormente la administración de sus bienes dependía de su padre, si no era una mujer casada, de su esposo, de sus hijos o de su tutor o curado. Luego, hacia el año 1933, tenemos la expedición del decreto 1972 que permitió a las mujeres acceder a la educación universitaria. ¿Cuál fue la primera institución en nuestro país que permitió acceder a las mujeres a esta educación universitaria? Fue la Universidad Nacional de Colombia. Y perdónenme, también se me olvidaba esta partecita de que en el año de 1932 se elaboró el decreto 1874 que autorizó a los colegios femeninos la posibilidad de otorgar el diploma de bachiller a las mujeres. También hacia el año de 1936 tenemos la reforma constitucional que consagró la ciudadanía restringida de las mujeres, el acceso a cargos de la administración pública y ciertas garantías laborales. ¿Por qué hablamos de la ciudadanía restringida de las mujeres? Porque recordemos que para ese entonces las mujeres aún no tenían esa facultad de elegir y de ser elegidas. Luego tenemos hacia el año 1938 se expide la Ley 53 que por primera vez regula la protección a la maternidad. ¿En qué consistía esta protección a la maternidad? Pues la Ley 53 nos manifestó que toda mujer después del parto, bien sea que trabaje en el campo público o que trabaje en el campo privado,
ella tiene derecho a una licencia remunerada de 8 semanas. Observemos entonces cómo hemos avanzado en este tema de la protección a la maternidad de la mujer colombiana. Hoy día tenemos que la mujer, después del parto, tiene derecho a una licencia remunerada de 18 semanas. Observemos entonces hacia el año 1954, tenemos que a través del acto legislativo número 3 de la Asamblea Nacional Constituyente se otorga el derecho al voto de la mujer. Es así como hacia el año 1957 la mujer colombiana ejerce por primera vez el derecho al voto. Pero aquí hay que hacer alusión a un hecho histórico de gran relevancia. Tenemos que, cuenta la historia, que hacia el año de 1853 se ejerció por primera vez el derecho al voto de las mujeres colombianas. ¿Dónde se dio esto? En la provincia de Vélez, esto es al sur de Santander. Pero ¿qué pasó? Que la Corte Suprema granadina manifestó que no podrían las mujeres de Vélez tener más derechos que las mujeres granadinas a nivel general, entonces dejó esta votación sin efectos. Luego tenemos que hacia el año de 1970 se expide el decreto 1260. El decreto 1260 es el que permite a la mujer casada modificar su documentación de identidad en el sentido de suprimir el D. Recordemos entonces que para ese entonces podría, por ejemplo, uno ser Victoria Eugenia Velázquez de Mejía. Quiere significar que para ese entonces la mujer estaba cosificada, es decir, de propiedad de su marido. Entonces, a través del decreto 1260 del 70 se permite que la mujer corrija esta situación y se le elabore un nuevo documento de identidad. Tenemos también luego el decreto 2820 de 1974, por el cual se otorga iguales derechos y obligaciones y a las mujeres y a los varones. Iguales derechos y obligaciones en cuanto a la administración de su hogar. De igual manera, las mujeres también ya podrían entrar a representar a sus hijos menores de edad. Luego, pues afortunadamente tenemos la Constitución Política de 1991 que en su artículo 13 nos manifiesta que todas las personas nacen libres e iguales ante la ley. También tenemos el artículo 43 de nuestra Constitución Nacional que establece que la mujer y el hombre tienen iguales derechos y oportunidades. Hacia el año 2008 tenemos la sentencia 804, que habla sobre la protección de los derechos fundamentales de las mujeres víctimas del desplazamiento forzado por causa del conflicto armado en el marco de la superación del estado de cosas inconstitucional declarado en la sentencia T025 de 2004. Luego tenemos que hacia el año 2018 aparece la ley 1257, por la cual se dictan normas de sensibilización, prevención y sanción a toda forma de discriminación en contra de la mujer, de la cual hablaremos más adelante. Luego, hacia el año 2014, tenemos la ley 1719, por la cual se adoptan medidas para garantizar el acceso a la justicia de parte de las mujeres víctimas de violencia, especialmente mujeres víctimas de violencia sexual en el conflicto armado. Hacia el año 2014 tenemos algo muy importante, y es que en junio, en la mesa de negociación entre el gobierno y las guerrillas de la FARC, se decidió crear la subcomisión de género para trabajar estas propuestas presentadas por el movimiento de mujeres sobre transversalidad de género y los derechos de las mujeres en los acuerdos. Sobre este acuerdo de paz nos referiremos más adelante. Y luego tenemos también una ley maravillosa que fue expedida en el año 2015. Es la ley 1761, que es conocida como la ley Rosa Elvira Celi. Esta ley es la que crea el tipo penal de feminicidio y más adelante nos referiremos a la misma. Tenemos las convenciones. También son instrumentos internacionales supremamente importantes para todos los gobiernos que se han adherido a estas convenciones que defienden férreamente los derechos de las mujeres. Tenemos en primer lugar la Convención sobre la Nacionalidad de la Mujer,
OEA 1933. Es una convención que fue signada en Montevideo, Uruguay. ¿De qué trataba esta convención? Que no se pueden establecer diferencias de sexos en materia de nacionalidad, es decir, tanto hombres como mujeres tienen derecho a adquirir su nacionalidad. La segunda convención, Convención Interamericana sobre la Concesión de Derechos Políticos de la Mujer, OEA 1948. ¿Qué es lo más importante sobre esta convención? Que resalta el derecho que debe tener la mujer de participar en la vida política de su país, es decir, el derecho que ésta tiene de elegir y ser elegida. Luego tenemos la Convención Interamericana sobre la Concesión de los Derechos Civiles de la Mujer, OEA 1948. ¿A qué derechos civiles hace referencia esta convención? Ella adquiere el derecho a ser tutora o ser curadora. De igual manera, también adquiere el derecho a tener propiedad sobre sus bienes y algo muy importante, adquiere el derecho a los gananciales que ésta puede adquirir dentro del matrimonio. También tenemos luego la Convención sobre los Derechos Políticos de la Mujer, ONU 1952. Nuevamente reitera el derecho que tienen todas las mujeres de los estados partes a ser partícipe de los designios de su estado. Para tales efectos, ella tiene derecho a sufragar y de igual manera tiene el derecho a ser elegida. Luego tenemos la Convención Interamericana la Convención sobre la Eliminación de todas formas de discriminación contra la mujer, CEDAW, ONU 1979, como bien lo anotamos, es el instrumento internacional más importante por parte de la ONU que defiende los derechos de la mujer. En ellos, ¿qué establece? Que las mujeres tienen derecho a una vida libre de violencia, que la mujer tiene derecho a la educación, que la mujer tiene derecho a administrar sus propios bienes y también reitera que la mujer tiene derecho a elegir y ser elegida. Luego tenemos hacia el año 1994 la Convención Interamericana para la Prevención, Erradicación y Sanción de la Violencia contra la Mujer, es la denominada Convención Belén do Pará. Y por último tenemos el protocolo opcional o facultativo de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer. Este es de un documento que proviene de la ONU en el año 1999. ¿Qué es lo más importante sobre este instrumento opcional o facultativo? Pues que faculta al comité de esta convención para efectos de que reciba comunicaciones por parte de las víctimas de discriminación o violencia cuando considera que, en primer lugar, esta mujer ya ha agotado todos los mecanismos internos que tiene este Estado, pero que realmente ella no está satisfecha con la solución que se le ha dado a su problemática. Entonces, tiene derecho a emitir comunicados a este comité facultativo de la Convención sobre la Eliminación de todas formas de discriminación contra la mujer. Importantísimo, entonces, que ya se hayan agotado todos los mecanismos internos para la defensa de los derechos de estas mujeres. Continuamos, entonces. ¿Cuál es el valor de las convenciones? Estas convenciones admiten que las mujeres han sido sujetos de desigualdad y discriminación y que ello ha impedido su pleno desarrollo. En segundo lugar, en el ámbito internacional establecen que los derechos de las mujeres efectivamente son derechos humanos. Tercero, son herramientas que sirven para la defensa de los derechos humanos de las mujeres, tanto en el ámbito internacional como en el ámbito nacional. De igual manera, son leyes que permiten exigir a los estados y a los gobiernos que los administran que actúen para crear condiciones de vida adecuadas a favor de estas personas y para eliminar por completo toda forma de discriminación y subordinación existente en contra de estas mujeres. Bueno, también tenemos entonces que existen conferencias mundiales muy importantes que hablan sobre la no discriminación y violencia sobre la mujer. ¿Cuáles son estas conferencias? Tenemos la primera conferencia mundial sobre la mujer, fue realizada en Ciudad de México hacia el año 1975. ¿Qué resaltó esta conferencia? El derecho a la igualdad,
el derecho al desarrollo. Las mujeres enunciaron que la desigualdad no se combate con medidas de asistencia, sino que exige una orientación para el desarrollo de la mujer al interior de sus respectivos estados. Y de igual manera también se resalta el derecho que éstas tienen a la paz, debido al momento histórico marcado por gran cantidad de conflictos armados en Latinoamérica que repercuten en los cuerpos y en la vida de estas mujeres con dolor e indignidad que impiden su pleno desarrollo. Luego tenemos también que denunciar la segunda conferencia mundial sobre la mujer fue realizada en Copenhague. ¿En qué año? En el año de 1980. ¿Y sobre qué trató? Hizo énfasis en la necesidad de la educación y entrenamiento para las mujeres, en la condición de las mujeres en las zonas de conflicto y en la necesidad de promover la paz. En foro paralelo sobre el trabajo doméstico no remunerado y su invisibilidad, se planteó el tema de la violencia como violencia de género. También tenemos la Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo que fue realizada en El Cairo hacia el año de 1994. La declaración aprobada estableció en uno de sus principios la importancia de promover la equidad y la igualdad de los sexos y los derechos de la mujer, así como eliminar la violencia de todo tipo contra la mujer y asegurarse de que ella sea quien controle su propia fecundidad. Por primera vez entonces se respaldó el derecho reproductivo de todas las mujeres. Esto fue hacia el año de 1994. También tenemos la cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer, Beijing. Esta conferencia es de suma importancia, fue realizada sobre el año 1995. Se aprobó una plataforma de acción que contenía 12 temas de especial preocupación. Se definen 50 objetivos estratégicos y más de 100 medidas para elaborar planes de acción en favor de la mujer en contra de la discriminación de esta. La plataforma de acción propone eliminar todos los obstáculos para que las mujeres participen en todos los campos: el social, el económico, el cultural, el político. Hombres y mujeres deben compartir el poder y las responsabilidades en el hogar, en el trabajo y en la comunidad en general. La igualdad entre los géneros es una condición para el logro de la justicia social y el desarrollo. Continuamos con esta conferencia de Beijing. En el área 4 se incluye la violencia contra las mujeres en los ámbitos privado y público y el tráfico de mujeres. Algunas medidas especiales que se ofrecieron fueron las siguientes: ofrecer a las mujeres víctimas el acceso a los sistemas judiciales y a las soluciones justas, eficaces para reparar el daño y los mecanismos de compensación. También se estableció la obligación por parte de todos los estados de adoptar medidas, en especial en las escuelas, para cambiar el modo de actuar de las mujeres y de los hombres, eliminando el hostigamiento sexual y otras prácticas y prejuicios basados en la idea de que la mujer es inferior a los hombres. Era muy importante resaltar que desde la escuela debe darse la enseñanza en este sentido, es decir, la igualdad de derechos tanto para los hombres como para las mujeres. Estudiar también las causas y las consecuencias de esa violencia contra la mujer y elaborar los diferentes planes de prevención. También dar asistencia jurídica, psicológica y en todos los aspectos a los niños, a las niñas, a los adolescentes víctimas de violencia. Continuamos con esta conferencia de Beijing. En el área 5 se tratan los conflictos armados. ¿Qué se establece en ella como medidas? Condenar como crimen contra la humanidad la práctica de la violación como arma de guerra y de depuración étnica. Promover formas no violentas de solución de los conflictos y tomar medidas para la protección de las mujeres, niños, niñas y adolescentes. Fomentar la participación de la mujer en la solución de los conflictos. Desarrollar programas, nuevamente reiteramos, desde la escuela para nuestras niñas, para nuestros niños, para impulsar una cultura de tolerancia, de reconciliación y de paz, aprendiendo a resolver los conflictos, pero a través de los medios pacíficos. Ahora bien,
Aspectos importantes para las mujeres que se derivan de estas conferencias. Tenemos el derecho a vivir una vida libre de violencia, es decir, sin agresiones contra la imagen femenina, es decir, sin maltrato físico, sin maltrato psíquico, sexual o económico. En segundo lugar, igualdad de derechos en el acceso a los recursos productivos, como son la tierra, el crédito, la asistencia técnica y la capacitación laboral. Tercero, el derecho de las mujeres de bajos recursos a contar con condiciones mínimas para acceder a sus derechos fundamentales, esto es la educación, la salud y los beneficios para su desarrollo, entre otros. Cuarto, el derecho de las mujeres indígenas y de otras etnias o de otras culturas a que se respete su cultura, sus tradiciones y a no ser discriminadas. Por último, tenemos también, entre lo más importante que se puede destacar de estas conferencias, es el derecho de las niñas a recibir educación, alimentación y salud en iguales condiciones a los niños. Bueno, continuamos entonces. El derecho que tienen los jóvenes a decidir sobre sus vidas y a desarrollar sus propias ideas religiosas y políticas. El derecho de las mujeres en situación de discapacidad a una sexualidad libre y sin violencia y a oportunidades de empleo, lo mismo a acceder a oportunidades de capacitación. Por último, el derecho de las mujeres en situaciones de desplazamiento a acceder a documentación personal, al registro, a la propiedad de la tierra, a acceder a los servicios de salud, a educación y a no ser discriminadas por efectos de su situación de desplazamiento. Bueno, ahora tenemos entonces los derechos sexuales y reproductivos. Los derechos sexuales y reproductivos lograron su reconocimiento internacional a través precisamente de estas conferencias mundiales. Con base en los documentos emanados de estas conferencias, poco a poco los países han desarrollado políticas, normas e interpretaciones jurisprudenciales que le han dado alcance a nivel nacional. Los derechos sexuales y reproductivos constituyen un marco internacional constituido por fundamentos filosóficos y éticos que destacan la autonomía de las mujeres sobre su cuerpo. Los derechos sexuales y reproductivos se refieren a los derechos humanos aplicados a la vida sexual y reproductiva de todas las personas. En ese sentido, buscan el ejercicio y desarrollo libre, informado, saludable, satisfactorio y sin ningún tipo de violencia sobre la sexualidad y reproducción de todas las personas, sin importar su edad, sexo, etnia, condición social o económica. Estos derechos garantizan la libre decisión que tienen los hombres, las mujeres y los jóvenes sobre la manera como ejercen su sexualidad y deciden entonces sobre su posterior reproducción. Colombia cuenta desde el año 2003, es muy importante saberlo, con una política nacional de salud sexual y reproductiva, la cual enuncia que la sexualidad y la reproducción están íntimamente ligadas a la calidad de vida, tanto en el ámbito de lo individual como en lo social. La salud sexual y reproductiva se refiere entonces a un estado general de bienestar, tanto físico como mental y social, y no a la mera ausencia de enfermedades o dolencias en todos los aspectos relacionados con la sexualidad y la reproducción, y la entraña la posibilidad de ejercer sus derechos sexuales y reproductivos. Bueno, ahora entonces tenemos un buen estado de salud sexual y reproductiva. ¿Qué implica? Bueno, en primer lugar, la capacidad del disfrute de una vida sexual satisfactoria y sin riesgos. En segundo lugar, la posibilidad de ejercer el derecho a procrear o no. En tercer lugar, la libertad para decidir sobre el número de hijos que la persona desea tener. En cuarto lugar, tenemos el derecho a obtener información que posibilite la toma de decisiones libres e informadas sin sufrir discriminación, coerción ni violencia. En quinto lugar, el acceso y la posibilidad de elección de métodos de regulación de la fecundidad que sean seguros, que sean eficaces.
aceptables, asequibles y que no vayan en contra de la salud de las personas. La eliminación de la violencia doméstica y sexual que afecta la integridad y la salud. El derecho a recibir los servicios adecuados de una atención en salud que permitan embarazos y partos, pero que en ellos no hayan riesgos, y el acceso a los servicios y programas de calidad para la promoción, detección, prevención y atención de todos los eventos relacionados con la sexualidad y la reproducción, independientemente del sexo, de la edad, de la etnia, de la clase social, de la orientación sexual o estado civil de la persona, teniendo en cuenta siempre sus necesidades específicas de acuerdo con su ciclo vital. Bueno, continuamos entonces con la Ley 1257 de 2008. Esta ley es de suma importancia, ¿por qué? Porque nos habla de la sensibilización, de la prevención y de la sanción a toda forma de discriminación y violencia en contra de la mujer. Por primera vez se establece el tipo penal de acoso sexual. De igual manera se habla de violencia contra la mujer en todos los campos, en el campo físico, en el campo psíquico, en el campo económico y en el campo social y en todas las esferas de la vida, tanto pública como privada. Esta ley 1257 de 2008 es de suma importancia porque establece ciertos derechos para las mujeres, como cuáles. Las mujeres tienen derecho a una vida digna, a la integridad física, sexual y psicológica, el derecho a la intimidad, el derecho a no ser sometidas a tortura, a tratos crueles, inhumanos o degradantes, el derecho a la igualdad real y efectiva, el derecho a no ser sometidas a ninguna forma de discriminación, el derecho a su libertad y a su autonomía, el derecho al libre desarrollo de su personalidad, el derecho a la salud sexual y reproductiva y el derecho a la seguridad personal. Luego tenemos también algo muy importante y fue que hacia el año 2015 se expide la ley 1761, en la que todos podemos conocer como la ley Rosa Elvira Celi. Recordemos entonces que el feminicidio, la violencia de género puede ser mortal. Una de las formas entonces más atroz que nos puede suceder a las mujeres es el feminicidio, entendido como el asesinato de una mujer por el solo hecho de ser mujer. El feminicidio es un crimen de odio que se ejerce en contra de las mujeres, que representa el extremo de todas las violencias que afrontamos las mujeres a lo largo de nuestra vida. En Colombia, entonces, hacia el año 2015 fue expedida la ley 1761, conocida como la ley Rosa Elvira Celi, que reconoce al feminicidio como un delito autónomo y crea este tipo penal. La ley plantea entonces la responsabilidad que tiene el Estado colombiano en la prevención, investigación y sanción de este delito y manifiesta que todas las instituciones, bien sean públicas o privadas, así como la sociedad en general, debemos actuar para identificar y prevenir el riesgo del feminicidio. Hablando sobre el feminicidio, también me permito leer lo siguiente. Dice, el riesgo de feminicidio aumenta si sientes temor, angustia o miedo de ser asesinada. Si no cuentas con una red de apoyo o te sientes sola. Si crees que es capaz de matarte. Si percibes que ha aumentado la violencia en severidad o en frecuencia. Si has recibido amenazas de muerte o de causarte daño físico. Si en anteriores agresiones te ha atacado con un arma u objeto. Si ha intentado alguna vez estrangularte, ahorcarte, asfixiarte o ahogarte. Si has recibido amenazas sobre tu vida o sobre tu integridad. Si has tenido dificultades para terminar una relación de pareja en la que has sido víctima de violencia. Si dependes económicamente de tu agresor, bien sea pareja, jefe, expareja, etc. Si recientemente se ha presentado un aumento de las violencias en su intensidad o en la violencia misma.
si ha sido víctima de violencia sexual y cuya consecuencia es el embarazo no deseado. También el riesgo de feminicidio aumenta si han intentado separarte del agresor, pero él lo ha impedido. Si terminaste recientemente con una relación de pareja violenta, es decir, si te has separado, bien sea de hecho o te has divorciado. De igual manera tenemos que estas son algunas conductas de los agresores que aumentan el riesgo. Primero, una conducta vigilante y de celos. Segundo, la violencia hacia otras parejas. Tercero, la negativa rotunda a la separación, al divorcio o al rechazo. Cuarto, el uso o amenaza con arma de fuego. Quinto, posee o tiene armas. Sexto, es un integrante de un grupo armado, bien sea legal o ilegal. Séptimo, tiene algún diagnóstico de enfermedad mental. Octavo, antecedentes de consumo de sustancias psicoactivas, alcohol o drogas. Tiene antecedentes policiales o judiciales o ha estado en prisión previamente. Ha incumplido las medidas de protección o también si pertenece a grupos donde se reivindique o justifique el uso de la violencia en contra de la mujer. Bueno, luego tenemos entonces los derechos de las mujeres sobrevivientes de violencia basados en género. Hay dos derechos que son fundamentales, dos derechos que hay que asegurar. Ante todo, el derecho a la salud y en segundo lugar, el derecho a la justicia. Tenemos entonces, en cuanto al derecho a la salud, las mujeres sobrevivientes de violencias basadas en género tienen derecho a recibir atención médica, psicológica y psiquiátrica frente a las afectaciones físicas, psicosociales, sexuales y o reproductivas derivadas de esta violencia. Esta atención médica se extiende a sus hijos también. Sin importar la situación migratoria o de afiliación al sistema de seguridad social en salud, se debe garantizar esta atención médica a través del servicio de urgencias. Toda violencia en contra de la mujer debe ser atendida en los hospitales o en las clínicas a través del servicio de urgencias. Si eres colombiana o eres extranjera y cuentas con un permiso especial de permanencia, puedes solicitar la aplicación de la encuesta SISBEN y apoyarte para tramitar esta afiliación, lo cual va a facilitar el acceso a los demás servicios en salud. ¿Qué más tenemos? La mujer que ha sido violentada tiene también derecho a una atención oportuna, respetuosa, confidencial y de calidad en cuanto al servicio de salud se refiere. Tiene derecho también a recibir información sobre cuáles son sus derechos y los procedimientos que ella requiera. Puede solicitar también copia de la historia clínica. Es que esta historia clínica es tan importante que será el soporte para la futura investigación judicial. De igual manera también la atención en la salud mental a través del servicio de apoyo psicológico o psicosocial, remisión a otros servicios incluyendo justicia y protección. También tenemos el derecho de esta mujer violentada a que se le practique la prueba de embarazo, la anticoncepción de emergencia para prevenir este embarazo no deseado. De igual manera, también tiene derecho a la realización de los exámenes médico-legales y recolección de evidencias forenses que deban ser realizados con el consentimiento de esta mujer que ha sido víctima de violencia sexual. También tiene el derecho a escoger el sexo del profesional que le va a atender en los servicios de salud, esto mientras sea posible. Tiene derecho también a la realización de exámenes para detectar la transmisión de problemas sexuales, incluyendo VIH, SIDA, así como vacunas y entrega de medicamentos. En caso de estar embarazada a causa de la violencia sexual, debes recibir asesoría sobre la interrupción voluntaria del embarazo y se debe realizar este procedimiento si media el pleno consentimiento. Para este procedimiento únicamente es necesario, volvemos y reiteramos, contar con la denuncia penal y con la aprobación de la mujer víctima de violencia sexual. En cuanto a justicia,
Este campo es muy importante para la mujer que ha sido sometida a violencia. ¿Por qué? Porque es que la violencia es un delito. Tiene derecho a recibir orientación jurídica, asistencia legal, a interponer una denuncia penal, que los hechos sean investigados, que el agresor sea juzgado y a su vez que éste sea castigado. Debe acceder también a los exámenes médicos legales que sean necesarios. Puede solicitar medidas de atención como son de habitación, alimentación y transporte temporal, esto en unión a sus hijos en caso de que los tuviere esta mujer víctima de violencia. De igual manera tiene derecho a las medidas de protección para salvaguardar su vida y o medidas de reparación frente a los daños que se le hayan generado con ocasión de esta violencia. Tenemos algo también muy importante y es las mujeres en el acuerdo final de paz. ¿Qué pasó entonces en el acuerdo final de paz? 222 veces se reitera el término mujer a lo largo y ancho de este acuerdo final de paz. Pero más que un número, ¿cuál es la importancia? Pues que se va a resaltar entonces la importancia de la mujer en la prevención y en la solución de los conflictos. En segundo lugar, la presencia de la mujer es fundamental para la obtención de una paz verdadera, una paz duradera. Y en tercer lugar, se reconoce la grave afectación que sufren las mujeres, los niños, las niñas y los adolescentes en todo conflicto armado. ¿Qué tenemos entonces de importante también en este acuerdo final de paz? Que fue un acuerdo redactado con perspectiva de género. Los derechos de las mujeres en el acuerdo de paz fue un hecho histórico. Se trata de la primera vez que en un proceso de paz se incorporan transversalmente, es decir, desde el comienzo hasta el final, asuntos relativos al género del género. Bueno, otro aspecto muy importante para destacar en el acuerdo final de paz es que se crea la subcomisión de género. ¿Quiénes integraban esta subcomisión de género? 18 organizaciones de mujeres y también se le dio espacio a la población LGTBI. 5 integrantes de cada delegación, tanto del gobierno como de las FARC-EP, hicieron parte de la subcomisión de género. Por un lado, estuvo liderada por María Paulina Riveros, delegada del gobierno nacional, y por el otro por Victoria Sandino como delegada de las FARC-EP. De igual manera, hicieron parte de este también 10 exguerrilleras de Sudáfrica, de Irlanda del Norte, de Guatemala, de El Salvador, Indonesia, Uruguay y Colombia. 10 expertas nacionales en violencia sexual hicieron parte también de esta subcomisión de género. Y algo muy importante, que el 60% de las víctimas que visitaron La Habana fueron mujeres. Se le dio especial relevancia a la mujer campesina porque ha sido una de las mujeres más afectadas por el conflicto armado que ha existido en nuestro país. Bueno, ahora tenemos el derecho de la mujer a un juicio justo. A continuación, entonces, presentaremos un video sobre este importante tópico. Raciocinio y enfoque de género. En la madrugada de un 1 de enero, una mujer y su familia, un vecino amigo y el primo de este se reunieron para celebrar el Año Nuevo. A las 2 de la mañana, la mujer y el vecino amigo quedaron solos y tuvieron relaciones sexuales. Los unía una relación ocasional y clandestina. Dicho encuentro fue consentido. Cuando estaban en el acto, ella vio al primo en el cuarto, quien empezó a acariciarse y le insinuó que se acostara también con él. Ella le dijo que no quería hacerlo y se paró frente a él. Ante la negativa, el hombre la volteó hacia la cama, la sostuvo con las manos por la espalda y la accedió sexualmente mientras el otro hombre reía y le decía que no fuera boba y que se dejara. En primera instancia, los dos hombres fueron condenados, uno por acceso carnal simple y el otro por cómplice del mismo delito en la modalidad agravada. En segunda instancia, el tribunal los absolvió. El caso llegó a la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia. Al analizar las pruebas, el máximo tribunal de la jurisdicción ordinaria determinó que se cercenó ostensiblemente el testimonio de la víctima y además se incurrió en razonamientos contrarios a la perspectiva de género al valorar las pruebas, con lo cual se cometieron errores de hecho por falso raciocinio. Cuando el juez no valora
estando obligado a hacerlo, la prueba con enfoque de género, en este caso el testimonio de la víctima, eliminando estereotipos que tratan de universalizar como criterios de racionalidad simples prejuicios machistas, incurre en falso raciocinio. Para la sala del relato de la ofendida, surge inequívoca la materialidad del delito investigado y la responsabilidad de los acusados en su comisión. La Corte otorgó total credibilidad al testimonio de la mujer como consistente, coherente y con respaldo indirecto en otros medios de prueba. El primo accedió carnalmente a la mujer en contra de su voluntad discernible, comunicada tanto verbal como corporalmente, de no sostener con él la interacción sexual. Esa voluntad fue ignorada por aquel y superada mediante la imposición física con la complicidad de su primo. En consecuencia, confirmó el fallo que condenó al vecino como cómplice del delito de acceso carnal violento agravado y al primo como autor de ese mismo ilícito, pero en la modalidad simple. ¿Qué es importante entonces resaltar de este video? La importancia de la aplicación de la perspectiva de género por parte de nuestros jueces y de nuestros magistrados en todas las decisiones judiciales. Para tales efectos, entonces, es preciso reiterar que se configura un error de hecho por falso raciocinio cuando el fallador, estando obligado a hacerlo, no valora la prueba con enfoque de género, el cual en el ámbito de la ponderación y razonamiento probatorio se traduce en la obligación de examinar los elementos de juicio y particularmente para estos casos el testimonio de las víctimas, eliminando entonces los estereotipos que tratan de universalizar como criterios de racionalidad simples prejuicios machistas. De igual manera, otro aspecto que es muy importante tener en cuenta es que la Corte Constitucional tiene dicho que, en cumplimiento de las obligaciones constitucionales e internacionales referidas a la eliminación de toda forma de discriminación contra la mujer, el Estado tiene, entre otras imposiciones, la de investigar, sancionar y reparar la violencia estructural que se ha infligido en contra de la mujer, la cual, en esencia, dentro de nuestro ordenamiento, está en cabeza de la rama judicial, por lo que son nuestros jueces, nuestros magistrados, quienes deben de velar por su cumplimiento. Es necesario, entonces, que dichas autoridades apliquen una perspectiva de género en el estudio de todos sus casos, que parta de las reglas constitucionales que prohíben la discriminación por razones de género, imponen la igualdad material, exigen la protección de las personas en situación de debilidad manifiesta y, por consiguiente, buscan combatir la desigualdad histórica entre los hombres y las mujeres, de tal forma que se adopten las medidas adecuadas para frenar la vulneración de los derechos de las mujeres, teniendo en cuenta que sigue latente la discriminación en su contra en los diferentes espacios de la sociedad. De igual manera, también tenemos que tener en cuenta que la Corte Interamericana de Derechos Humanos dispuso que la investigación en los casos de violencia contra la mujer debe emprenderse con seriedad y no como una simple formalidad condenando de antemano a ser infructuosa. Debe tener un sentido, debe ser asumida por el Estado como un deber jurídico propio y no como una simple gestión de intereses particulares que dependa de la iniciativa particular de la víctima o de sus familiares o de la aportación privada de elementos probatorios sin que la autoridad pública busque efectivamente la verdad. En términos generales, debe desarrollarse de la siguiente manera. Primero, ser oportuna, es decir, para evitar que el tiempo atente contra la averiguación de la verdad y para adoptar medidas de protección que sean realmente eficaces. Segundo, esta investigación tiene que ser exhaustiva, practicando las pruebas necesarias y valorándolas integralmente y analizándolas en el contexto de los hechos para determinar si se trata de un patrón generalizado de conducta. En tercer lugar, esta investigación tiene que ser imparcial, para lo cual los jueces, los fiscales, deben actuar objetivamente, es decir, libres de prejuicios o tendencias y evitando razonamientos teñidos de estereotipos.
Por último, respetando en forma adecuada los derechos de las afectadas para prevenir una revictimización. Bueno, por último, entonces, vamos a presentar un video que nos va a sensibilizar sobre este importantísimo tema sobre la prevención de la discriminación y la violencia en contra de las mujeres. Yo no ejerzo violencia contra las mujeres. Yo tampoco. Ni yo. Pero llegó la hora de mirarnos al espejo. Controlar cómo se visten. Intentar anular sus decisiones. Celarlas. Intimidarlas. Y hacerles bromas hirientes. Despreciarlas. Todas ellas son formas de violencia que pueden derivar en otras. Ninguna situación que ponga en riesgo la autoestima, la libertad, los derechos y la vida debe ser tolerada. Las mujeres no son las culpables, son las víctimas. A las mujeres hay que creerles. Si te identificas con alguna de estas situaciones, Para. Toma conciencia. Y actúa. Si tú o alguien que conoces es víctima de un acto de violencia, comunícate con la línea 155. Es anónima, gratuita y nacional. queremos un país con más mujeres seguras. Depende de ti. Depende de nosotros. Depende de todos. Bueno, a continuación, entonces le concederé el uso de la palabra a la doctora Mónica para efectos de que realice las preguntas pertinentes. Muchísimas gracias, doctora Victoria, y pasamos al fragmento de preguntas. Primera pregunta, doctora. Si una mujer es víctima de violencia, ¿qué ruta debe activar para solicitar la protección de sus derechos? Bueno, si una mujer es víctima de violencia, es su derecho y obligación por parte del Estado de brindarle una protección integral. Hay tres sectores en donde se activa la ruta. Tenemos el sector justicia, el sector salud y el Ministerio Público. En cuanto al sector justicia, ¿a quién tenemos en primer lugar? A nuestra Fiscalía. La Fiscalía a través de la SURIS, Unidad de Reacción Inmediata. También tenemos las comisarías de familia. Tenemos el ICBF, por supuesto. Tenemos también a nuestros jueces. Tenemos a la Policía Judicial y a Medicina Legal. Otra de las rutas y donde por lo general se activa todo el tema de violencia contra la mujer es la ruta de salud. ¿A dónde acudir una mujer que es víctima de violencia? Ya dijimos, en cualquier clínica, en cualquier hospital, a través de sus urgencias, esta mujer debe ser atendida. Es por ello entonces que las EPS, las IPS están en la obligación de brindarle una completa e íntegra atención en salud. De igual manera, también las secretarías de salud, tanto municipal como departamental. Por último, tenemos entonces al Ministerio Público, ante quienes pueden acudir también una mujer que ha sido víctima de violencia. Puede acudir ante la Defensoría Regional del Pueblo, puede acudir ante las personerías, puede acudir también ante la Procuraduría. Y algo muy importante, también podría realizar una llamada activando la línea 155, que es una línea de orientación de las mujeres víctimas de violencia. Siguiente pregunta, doctora. ¿Qué relación existe entre la violencia económica hacia las mujeres y otros tipos de violencia contra ellas? Uno de los efectos que tiene la violencia económica contra la mujer dentro de la familia son las relaciones de dependencia que se establecen entre ella y su proveedor económico, para este caso en concreto, su agresor. Si además de esta violencia económica, la mujer es víctima de violencia física o sexual, para ella puede ser más difícil tomar la decisión de denunciar, de alejarse o abandonar su pareja. Y esta situación aún puede agravarse más en el caso en que esta pareja tenga hijos. De igual manera, esta violencia además trae graves repercusiones en cuanto a la autoestima y en el empoderamiento de las mujeres, lo que la hace más vulnerable a ser víctima de otros tipos de violencia.
Un saludo muy especial y agradecimiento a la doctora Victoria Eugenia Velázquez Marín por su excelente explicación acerca del rol de participación desempeñado por las mujeres en la sociedad, la especial observancia sobre nuestra mujer rural, nuestra mujer campesina, centrado desde la integridad y la irrestrictiva atención inclusive que se debe brindar a los derechos de las mujeres. De nuevo, nuestros agradecimientos, doctora. Gracias a los servidores y servidoras judiciales y todas las personas que actúan en el sector justicia que se han conectado a esta conferencia virtual. Muchísimas gracias y un feliz resto de día para todos.